Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a este espacio que el Señor nos ha permitido tener a través del Facebook para poder llevar a cabo lo que es el compartir el mensaje de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor que en su misericordia, bondad y amor nos permite que podamos utilizar estos medios para poder llegar a cada uno de los hogares en el mundo. Un abrazo fraterno desde las instalaciones de Gloria de Sion, El Salvador, para todos aquellos que nos sintonizan en toda Centroamérica, Suramérica y Norteamérica. Bendito sea el Señor que en su misericordia y bondad nos permite un día más de vida. Cuando uno ve las noticias, uno se sorprende al ver las necesidades que hay en diferentes partes del mundo, necesidades financieras, necesidades de alimentos, necesidades de salud. Esta pandemia ha venido a través de las redes sociales a desnudar corrupción en muchos países y darnos cuenta cómo aquellos que están más vulnerables son afectados. Y es por eso que cuando uno mira ese tipo de noticias, uno tiene que sentirse agradecido, agradecida con el Señor, porque sin duda alguna Dios nos ha dado a algunos de nosotros mucho más de lo que merece nuestro comportamiento. Y no lo ha hecho porque nosotros fuéramos mejores que otros. No, Él lo ha hecho porque Él es misericordioso y compasivo. Es porque Dios en su bondad y misericordia le ha placido el poder extender su mano de compasión y se recuerda que nosotros somos polvo. Ninguno de nosotros podría pagarle al Señor todo lo que ha hecho a favor de nosotros. Nadie. Bendito sea Dios que Él no es como nosotros los hombres. Él es un Dios que se deleita en hacer misericordia, que extiende su mano de poder y su misericordia a todos aquellos que lo necesitan. Bendito sea Dios. Queremos meditar en esta hora en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, en su capítulo 17, en el versículo 14. Ahí queremos meditar. Deuteronomio 17, versículo 14. Y le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, y si usted puede leerlo conmigo será una bendición, porque el objetivo de esto es de que nosotros todos, tanto usted y como yo, seamos edificados con la bendita palabra de Dios que permanece para siempre. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Y lo leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tome posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no os volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos,
ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Voy a invitarle en este momento a que me acompañe en una oración y suplicarle que oremos con el entendimiento y le pidamos al Señor que nos pueda hablar y ministrar a través de su bendita palabra. Padre Celestial, que estás sentado en el trono de tu gracia, que por tu misericordia y amor decidiste un día rescatarnos de la vana manera de vivir en la que nosotros estábamos. Gracias, Padre Celestial, porque no fue porque fuésemos mejores que otros, fue por tu misericordia y amor que un día tú decidiste que viniera a nosotros el conocimiento por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y nos hiciste nacer de nuevo. Por eso hoy en esta hora, Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres misericordioso y compasivo. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, por favor te suplico que puedas ministrar nuestra vida y que puedas hablarnos al corazón, que nos abras el entendimiento y que tu palabra pueda ministrarnos, Padre Celestial. Que tu palabra venga y nos sea para nosotros como un espejo que refleja nuestra condición en la que nosotros nos encontramos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, nosotros lo necesitamos, Padre Celestial, para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas, Padre Celestial. Te suplico por todos aquellos que lo van a escuchar en diferido, por los que lo escucharán en vivo. Así, Padre Celestial, como tú le dijiste al profeta Jeremías, que tu palabra era como fuego y como martillo que quebranta la piedra, así sea tu palabra en esta hora, Padre Celestial, que quebrante nuestro corazón, que quebrante, Padre Celestial, cada una de las conciencias cauterizadas, para que así tu nombre sea exaltado, sea glorificado, y nosotros seamos beneficiados de tu misericordia. Reprende a Satanás. Espíritu Santo, te cedo este espacio para que tú puedas hablar, Padre Celestial, a nuestra vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amados hermanos y hermanas, queremos meditar en esta hora sobre el título ¿Por qué debo leer mi Biblia? Tristemente, hermanos y hermanas, hoy en día hay algo que está olvidado en la iglesia de Cristo, y es el leer y estudiar la palabra de Dios. Cuando somos asiduos lectores de la palabra y hemos dedicado tiempo para estudiarlo, lo que en este tiempo está pasando ya no nos sorprende, pero lastimosamente mucho pueblo de Dios, por descuido en meses atrás y años atrás, no quisieron nunca leer la palabra de Dios. La palabra del Señor no fue prioridad en su vida. Por el contrario, se distrajeron en otras cosas que no edificaban su alma. Y es por eso que hoy en este día muchos de nosotros nos encontramos temerosos de qué va a pasar en el futuro. Muchos aún nos encontramos dudando sobre muchas doctrinas importantes y vitales en nuestra vida. Muchos de nosotros ignoramos doctrinas tales como el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Situaciones que han venido a este mundo que no tendrían que sorprendernos. Por el contrario, tendría que generar en nosotros placer. Tendría que generar en nosotros, no placer porque la humanidad sufre, sino porque nuestra redención está cerca. Tendría que ser motivo de afirmarnos más. Y es por eso que hoy tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué debo leer mi Biblia? ¿Sabe, amado hermano? Muchos están esperando que esto se mejore. Quiero decirle que aunque superemos la pandemia, este mundo no va a mejorar, porque sencillamente
Este mundo va a mejorar cuando el milenio sea establecido en esta tierra por parte de nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que lo más sabio que cada uno de nosotros podemos hacer es empezar a leer la Biblia. Muchos podemos poner muchas excusas. No tengo tiempo. Pero sin embargo, en los países que hoy estamos en cuarentena, quiero decirle que es el tiempo que Dios nos ha dado para que nos preparemos, porque Dios está buscando hombres y mujeres con conocimiento de la palabra para que puedan transmitir el mensaje de salvación a muchos que no lo han escuchado como tiene que ser. Se ha predicado un evangelio muy vano, se ha predicado un evangelio muy superficial. Un evangelio donde a las personas se les ha estado predicando y preparándolos para vivir en esta tierra. Sin embargo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos llamados, amados hermanos, a vivir en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo declara. Pero nosotros necesitamos, en estos tiempos que estamos en cuarentena en muchos países, aprovechar el tiempo para llenarnos de la palabra de Dios. Y es aquí donde cada uno de nosotros necesitamos hacernos un examen muy sincero a conciencia de qué tanto conocemos la palabra de Dios, qué tanta es la necesidad que nosotros tenemos de la palabra, qué tanta es nuestra miseria espiritual en la que nos encontramos. Muchos de nosotros ni siquiera estamos en pobreza espiritual. Muchos de nosotros estamos en miseria espiritual y no es porque Dios haya querido, es porque nosotros hemos sido muy descuidados, muy negligentes. Pero yo quiero decirle en esta bella tarde en que el Señor en su misericordia nos ha reunido para que podamos comprender de que Él está buscando hombres y mujeres que sean diestros en la palabra de Dios, así como era aquel hombre Apolo poderoso en la palabra. Dios espera que usted y yo seamos poderosos en la palabra, pero solamente seremos poderosos en la palabra cuando nosotros decidamos de una vez el poder estudiar la palabra de Dios. En esta porción que este día hemos leído, es el único pasaje del Pentateuco que menciona la idea de una monarquía. Israel era un estado teocrático donde Dios gobernaba. Y es el único pasaje en la Biblia donde Dios Moisés habla de que habrían unas leyes para el que fuera elegido como rey. Y del versículo 14 al 17 le da lo que son las leyes morales. Le está diciendo de que ellos tenían que escoger un rey que fuera netamente israelita. Ellos no podían poner un extranjero sobre ellos como rey. Les decía en sus recomendaciones que no te podía aumentar caballos, que no tenía que hacer volver el pueblo a Egipto, que él no tenía pues que amontonar para sí oro ni plata, ni tener muchas mujeres para que su corazón no se desviara. Esas son las leyes morales, pero la más importante la encontramos en este capítulo 17, en el versículo 18, que lo más importante para Dios era de que cuando este rey se sentara sobre su trono, él tendría que escribir para sí mismo en un libro una copia de la ley del Pentateuco, del original que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas. Este rey tenía que ir donde los levitas, donde los sacerdotes, y decirles: préstenme ese libro porque yo voy a copiar una copia para mí. Y lo sorprendente de todo eso, hermanos, de que era el propósito de Dios. Dios le dio una serie de normas de las que él no tenía que hacer, como lo hablamos, de que los israelitas no tenían que tener un rey extranjero, de que ellos no tenían que tener caballos, que ellos no tenían que volver a Egipto, que el rey no tenía que tener muchas mujeres, que el rey no tenía que amontonar oro ni plata. Pero no podían hacer eso si antes no tenían un conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es, amados hermanos, amadas hermanas, que nosotros necesitamos tener un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Nosotros no podemos andar por la vida mencionando versículos, sacándolo fuera del contexto. Cada uno de nosotros necesitamos estudiar nuestra Biblia. ¿Pero por qué lo necesitamos estudiar? ¿Por qué? Porque es un principio que Dios dejó para los reyes, pero que se mantiene hoy en día. Allá en San Juan 5:39,
Jesús tuvo que confrontar a los saduceos y les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que muchos de nosotros nos parece que tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos creído lo que algunos nos han dicho, pero no lo hemos experimentado por nosotros mismos. Tristemente, habrán miles y millones que cuando sea el rapto se quedarán, porque las congregaciones hoy en día están llenas de personas que no han nacido de nuevo. Creer que una persona irá al cielo solo porque repitió una oración es una mentira, es una falacia del diablo. Por el contrario, aquel que ha nacido de nuevo siente en su corazón el deseo y la necesidad de leer la palabra a diario, de estudiarla, de empaparse, de conocer bien la palabra del Señor para hacer una obra excelente para el Señor. Y esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos. No es casualidad que en esta tarde Dios lo tenga escuchando eso. Dios quiere decirle, hijo mío, hija mía, necesito que tú te empapes de mi palabra porque vienen tiempos difíciles. Necesito que tú conozcas toda la palabra para que tú seas quien diga a este mundo que si no se arrepienten no hay vida eterna. Que si no se vuelven del camino en el que están caminando con una doble vida, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, con esa hipocresía no entrarán al reino de los cielos. Siempre Dios ha tenido un llamado a lo genuino. Y es por eso que usted y yo necesitamos leer la palabra de Dios. Pero, ¿por qué tenía que este rey escribir una copia para sí mismo de esta ley mosaica? Si bien es cierto, nosotros no estamos bajo la ley, bajo la gracia, pero no podemos ignorar la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el objetivo de que lo tuviera? No era solo por escribirlo. Dice en el versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Significa, amado hermano, amada hermana, que usted y yo necesitamos leer la palabra de Dios a diario. No pongamos más excusas de que no podemos, que no lo entendemos. Hay suficientes métodos para leer la palabra. La palabra es clara. Él dice que si nosotros lo buscamos a Él se dejará encontrar de nosotros. Él mismo nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Si usted y yo con corazón sincero queremos capacitarnos y empezamos a leer la Biblia como Dios le mandó a este rey, donde le dice que leerá en Él todos los días de la vida. Usted y yo necesitamos leer la Biblia a diario. Pero muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Muchos de nosotros estamos más interesados en pasar metidos en las redes sociales. Muchos estamos más interesados en estar viendo televisión, que no es malo, pero sin embargo no es la prioridad de Dios para nosotros. Los hijos de Dios necesitamos conocer bien la palabra del Señor. Necesitamos memorizar textos de la Biblia. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Amados hermanos, quiero decirle, y por favor, métase esto en su cabeza. Lo que viene para este mundo no es agradable. Saldremos de esta pandemia. Algunos quizás Dios nos llevará a través de esta pandemia. Pero quiero decirle que la iglesia necesita ser purificada. La iglesia necesita volverse a Dios. Ese versículo de aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Allá está en Apocalipsis, usted lo conoce. Si alguno oye mi voz y ahora abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso no es un versículo para los inconversos. Ese es un versículo que Dios le está hablando a su iglesia, porque la iglesia ha dejado de fuera al Señor Jesucristo, al creador de la iglesia, lo ha dejado de fuera. ¿Por qué? Porque están viviendo para sí mismos. Y por eso, amados hermanos, en esta tarde le vuelvo a hacer énfasis. No es casualidad que usted esté escuchando este estudio de la palabra. Por el contrario, es el propósito de Dios, es lo que Dios anhela, que usted y yo nos preparemos. Es el propósito de Dios que usted y yo nos preparemos para lo que viene, porque usted tiene que estar fortalecido y fortalecida con la palabra del Señor para lo que viene, para este mundo. Amados hermanos, nosotros no estamos para vivir en este mundo, y por eso Dios le decía, leerá en él todos los días de su vida. ¿Pero con qué objetivo? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios.
¿Cuál es el propósito que usted y yo leamos la Biblia? El propósito de Dios es de que nosotros aprendamos a respetar al Señor. No miedo de que nos echará al infierno, porque Él cuando murió en la cruz del Calvario nos libró del infierno. Es lo que quiere es que nosotros le respetemos. Y por eso usted y yo necesitamos leer la palabra todos los días para aprender a respetar al Señor. Usted y yo necesitamos guardarle respeto. Hoy ya no hay respeto en muchas congregaciones. Se están utilizando métodos del mundo para atraer gente a las congregaciones. Pero no es el método de Dios. ¿Y por qué están utilizando métodos del mundo? Porque sencillamente muchos pastores no están leyendo la Biblia, no están estudiando la palabra, no se dedican el tiempo. Y es lo que Dios anhela, que usted y yo leamos la palabra para que aprendamos a temer a Dios, para que aprendamos a respetarlo. Y eso es lo que se ha perdido hoy en las congregaciones. Diferentes congregaciones que no tienen respeto a Dios. Algunos andan llevando hasta payasos para entretener a las personas. Y quiero decirles que lo único que va a sostener la iglesia es el poder del Espíritu Santo, la santidad que nosotros reflejemos, el deseo de leer la palabra de Dios, el estar en el lugar secreto, la vida de oración que tengamos. Y si nosotros nos cuesta orar, pidámosle con sinceridad a Dios que nos ayude a orar, que nos ayude a leer la palabra, y Él lo hará, porque Él está más interesado en que usted y yo leamos la palabra que en lo que nosotros estemos. ¿Y cuál es el objetivo de leer la Biblia todos los días? Es aprender a respetar al Señor. ¿Y qué sucederá luego? Dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Usted no puede obedecer algo que desconoce. Muchas veces hay pecados de omisión. Hay pecados en los que se hacen porque se ignora. Pero sin embargo, si usted y yo conocemos la palabra, estaremos llevando a cabo lo que es el sacar adelante lo que Dios nos ha mandado, el ser luz y ser sal. Usted y yo necesitamos conocer la palabra para ponerla por obra. Pero usted, ¿cómo puede poner por obra? Yo, ¿cómo puedo poner por obra algo que no conozco? La palabra de Dios son las leyes del reino. Y es por eso que usted y yo necesitamos conocerlas y memorizarlas. De manera que Dios le pedía al que iba a ser rey, tú tienes que leer la palabra de Dios a diario. Tú tienes que leerla todos los días de tu vida, para que aprendas a guardar las palabras, para que temas, para que las pongas por obra. Ese es el propósito de que usted y yo necesitamos leer la palabra. No podemos seguir por la vida igual. ¿Cuánto tiempo tenemos en el Evangelio y hemos dejado de leer la palabra? ¿Cuánto tiempo tenemos de estar en el Evangelio y no conocemos la palabra? Y no es porque Dios no haya querido, es porque sencillamente nosotros hemos sido demasiado descuidados y eso nos está pasando factura. Y le vuelvo a hacer énfasis por tercera vez. Amado hermano, amada hermana, por favor, nútrase de la palabra, porque lo que viene para este mundo no es fácil. Los hijos de Dios necesitamos estar conocedores de la palabra para estar preparados para cuando este mundo sea sacudido, estar preparados para hablar con Cristo cuando la trompeta suene. Este mundo se va a acabar, este mundo va a ser destruido por fuego, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, que este mundo va a ser destruido. Amados hermanos, saldremos de esta pandemia, el Señor es misericordioso, pero estos son principios de dolores, vendrán cosas más difíciles y es por eso que en esta tarde yo le estoy invitando a que usted sea una asidua lectora de la palabra de Dios. No pierda el tiempo en cosas de este mundo. Volque todo su corazón a orar, a leer la palabra y prepárese porque los tiempos que vienen son peligrosos. Pero ¿por qué también tengo que leer la Biblia? Lo vimos de que tenía que leer todos los días de su vida para que aprendiera a temer a Dios, para que la palabra se pusiera por obra. Pero luego dice el 20, para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos,
para que nosotros aprendamos a ser humildes, para que nosotros no seamos orgullosos. Los privilegios que cada uno de los que desempeñamos en el ministerio, en el reino de Dios, son privilegios que nosotros tenemos, pero eso no significa que los privilegios son para ser más grandes que los demás. Por el contrario, necesitamos leer la palabra y con los pies en la tierra darnos cuenta que es un privilegio grande servirle a Dios y que tenemos que aprender a ser humilde. Pero nosotros, si desconocemos la palabra, es muy difícil que nosotros seamos humildes. No podremos. Por esto diciendo para que el corazón no se eleve sobre sus hermanos. Hermanos, y no solamente hablamos sobre los hermanos de la iglesia. Muchas veces nuestro corazón es tan altanero, tan soberbio, que en el caso de los hombres, los esposos, muchas veces nos enseñoreamos de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. En el caso de las hermanas, no han aprendido a sujetarse a lo que son sus esposos. ¿Pero por qué es? Porque hay mucho orgullo, mucha soberbia. No, hay en nosotros todavía aquello de que no quiero sujetarme, yo soy el que mando en la casa, y a veces se nos olvida que nosotros somos quienes estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué nuestro comportamiento? Nuestro comportamiento es errático porque nosotros hemos dejado de leer la palabra de Dios. Hemos dejado desde hace mucho tiempo el estudiar la palabra de Dios. Amados hermanos, todo cristiano tendría que conocer como mínimo que la Biblia se divide en 10 partes, 5 en el Antiguo, 5 en el Nuevo. Son cosas tan sencillas que muchos de nosotros no las conocemos. Y por no conocerlas, hermanos, tenemos una soberbia. Cuando usted y yo conocemos la palabra, nos damos cuenta que el privilegio que tenemos es para servirle a nuestros hermanos. Nosotros, los que somos pastores, somos llamados a servirle a la iglesia. Todo aquel pastor que no ha entendido que ser pastor significa servirle al pueblo de Cristo, ese pastor no ha entendido. Ese pastor no ha entendido, ni ha comprendido, ni ha tenido experiencias con el Señor Jesucristo. Ese pastor lo que necesita es servirle a su iglesia, pero la única forma en que su pastor servirá a la iglesia será cuando aprenda a conocer al Dios de la Biblia, no al Dios de su imaginación. Hay muchos pastores que están siguiendo a un Dios que ellos imaginan, no al Dios de la palabra. Y muchas congregaciones está igual, muchos miembros de las congregaciones están siguiendo pastores y no están siguiendo a Jesucristo, y por seguir a pastores se encuentran en la situación en la que se encuentran. Mire cuántos pastores hoy en día están preocupados, tristemente. Es muy triste ver que muchos pastores están pidiendo los diezmos en las redes sociales, están dando un número de cuentas para que les manden. ¿Pero por qué? Porque hoy estos hombres no quieren sufrir. Hoy estos hombres lo que andan buscando es viendo a las congregaciones como fuente de ganancia. Ven a la iglesia como mercancía, no la ven como el cuerpo de Cristo. Y muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero quiero decirle eso, la Biblia es clara. Los pastores somos llamados para servir, pero un pastor que no esté sirviendo a su congregación no ha entendido el llamado que Cristo le ha hecho, porque desconoce la palabra y la palabra la está utilizando para enseñorearse de sus hermanos, porque su corazón está muy elevado. Y los hermanitos, por no querer leer la Biblia, le dicen sí a todo lo que este montón de pastores ignorantes de la palabra están haciendo para perjudicarlos. Es triste. Los pastores tendríamos en esta hora que servirle en estos momentos de pandemia. Muchos te invitan a que tú hagas una siembra, a que tú des un pacto, a que tú des una primicia, pero ninguno te está diciendo metámonos en oración, metámonos en ayuno, busquemos el rostro para que Dios nos ayude. Por el contrario, muchos están más preocupados por pedirte diezmos, pactos, ofrendas y un montón de cosas que benefician sus bolsillos, pero no benefician tu vida espiritual. ¿Pero por qué será eso? Porque no están leyendo la palabra de Dios. Sencillamente ellos están predicando el Dios de su imaginación. Están buscando el que se les predique un evangelio donde no hay necesidad de arrepentirse,
personas que tienen doble vida, personas que consumen drogas, personas que son borrachas, personas que tienen amante o una amante, y los pastores solo porque ofrendan fuertemente y porque los diezmos son fuertes y porque los pactos son fuertes, les permiten ese pecado. Pero sencillamente aquel pastor que conoce la palabra mandará a llamar al arrepentimiento a este tipo de personas. Estas personas necesitan arrepentirse, porque la Biblia es clara que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos. Hoy cualquiera te dice, es que estás juzgando. No es juzgando, es la palabra lo que está hablando. Y la palabra, cuando se desconoce, te predican cualquier vaciedad. Pero cuando usted y yo conocemos la palabra, no nos dejamos engañar fácilmente. Y es cuando el corazón está lleno de orgullo, se eleva sobre sus hermanos y se aprovecha de los hermanos. Y es lo que nosotros no necesitamos. Pero ¿con qué objetivo tiene que leer las personas la palabra de Dios? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué tengo que yo leer mi Biblia? Para que ninguno de nosotros nos apartemos a diestra ni a siniestra, para que nosotros no caigamos en pecado. Pero ¿cuál es el objetivo? Que no caigamos en pecado. Dice la Escritura que todos aquellos reyes que obedecieron prolongaron sus días en su reino. Él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando estos reyes vivían para Dios y conocían la palabra, Dios los bendecía. Y lo glorioso de todo esto, amados hermanos, de que no solamente eran bendecidos los reyes, sino sus familias, hasta los hijos alcanzaban. Qué bendición más grande que nuestros hijos, nuestros cónyuges puedan alcanzar, hermanos, la bendición espiritual, la bendición financiera, la bendición, amados hermanos, en todas las áreas de salud, la protección. ¿Cuándo? Cuando nosotros podamos, con un corazón sincero, volcarnos a Dios a leer la palabra. Ya no es tiempo que usted y yo juguemos. Amados hermanos, estos tiempos son tan peligrosos. Y yo le vuelvo a hacer énfasis por cuarta vez en esta hora. Usted prepárese con la palabra de Dios, porque a este mundo no le esperan cosas buenas. Este mundo va a ser destruido. Y los hijos de Dios necesitamos conocer la palabra y prepararnos. En los países que estamos en cuarentena, aprovechemos el tiempo, porque después de esto vendrá una cosecha de almas que necesitarán escuchar el verdadero mensaje de la palabra, no un evangelio diluido, no un evangelio cómodo, no un evangelio donde se tolerará pecado y no tendrá el valor suficiente de confrontar a estas personas que están en pecado. Cada uno de nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. Prepárese, hermano, prepárese, hermana, con la palabra de Dios. Ya no ponga excusas. Nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos? Para leer todos los días en ella, para que aprendamos a temer a nuestro Dios, para que nosotros guardemos su palabra. Y como le repito, no podemos guardar su palabra si la desconocemos, para que nuestra soberbia, nuestro orgullo se vaya, así no andemos enseñoreándonos de nuestros hermanos, para que no pequemos, no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, y para que a nuestra familia le vaya bien. Son algunos de los beneficios que nosotros necesitamos, hermanos, obtener. Y le digo que necesitamos obtener porque muchos no los estamos recibiendo, porque nosotros hemos descuidado lo más importante: la oración, la palabra, el ayuno, la consagración, el congregarnos. Nos equivocamos en el pasado, no importa. El pasado no lo podemos hacer que vuelva, pero sin embargo tenemos un futuro por delante. Y este día es una buena oportunidad en la que nosotros necesitamos arreglar nuestra relación con el Señor. Por eso yo le invito en esta hora que si usted nos sintoniza en este momento, le voy a invitar a que por favor hablemos con nuestro Dios y lloremos y le pidamos misericordia a Dios del cielo, y que si hemos estado haciendo las cosas no como Él quiere, esta es una buena tarde en que nosotros podemos hacerlo. Le invito por favor a que cierre sus ojitos conmigo y le podamos pedir a nuestro Dios que Él nos ayude y nos dé ese deseo de leer la palabra de Dios. Preparémonos, porque lo que viene para este mundo es difícil. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado,
en esta hora de la tarde, en la que tu misericordia, tu amor y tu bondad ha permitido que hablemos tu palabra. Te queremos suplicar en esta hora que por favor nos ayudes y que tu mano de misericordia se mueva a favor de nosotros. Necesitamos que nos dé fuerza, Padre Celestial, para poder orar. Danos fuerza para leer tu palabra. Despierta en nosotros un hambre y sed de leer tu palabra. Despierta en nosotros hambre y sed de hacer tu voluntad. Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Por eso hoy te estamos pidiendo que seas tú obrando en esta hora de la tarde. Que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, te estamos pidiendo que bendigas nuestra vida. Te estamos suplicando que por favor nos ayudes, Padre Celestial. Cada uno de nosotros necesitamos tu misericordia. Te quiero suplicar por la vida de mi hermano Gregorio Jerez, por nuestra hermana Marta Durán, por Joan González, Padre, por Pablo Vázquez Alcantara, por Elvita Salvador. Yo te pido por mis hermanos y hermanas que en esta hora nos escuchan, que por favor tú, Padre Celestial, puedas obrar de manera sobrenatural, de manera especial, Padre Celestial. Nuestra hermana Sonia Guadalupe Reyes, te estamos pidiendo misericordia. Despierta en nosotros hambre y sed de leer tu palabra, hambre y sed de orar. Padre, sabemos que lo que a este mundo le espera no es nada fácil, pero te estamos pidiendo que nos prepares, Padre Celestial. Prepáranos para lo que viene para este mundo. Señor, que nosotros estemos conscientes que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por favor, te estoy pidiendo misericordia por nosotros. Te estoy pidiendo que tú nos ayudes, que rompas toda atadura de pecado, que todo obstáculo del diablo lo apartes y que rompas aquellas ataduras de esclavitud. Muchos están esclavos de las redes sociales, del Facebook, del WhatsApp, del Instagram, del YouTube. Padre, muchos están esclavos de la televisión. Muchos están esclavos, Padre Celestial, de una relación ilícita, una relación de fornicación o de adulterio. Yo te ruego en esta hora que sean rotas las cuerdas del pecado, Señor, y que sean limpios nuestros caminos delante de ti. Por favor, Padre Celestial, endereza los pasos por el camino que tú quieres que caminemos. No, Padre Celestial, lo hagas porque por méritos propios lo merecemos. Hazlo por amor a Jesucristo. Yo te suplico que levantes un ejército de hombres y mujeres que amen tu palabra y que se preparen en este tiempo para lo que viene, Padre Celestial. Este mundo será destruido, Padre Celestial. Para este mundo le esperan cosas que son fatales, pero hoy te estamos suplicando que tú obres con poder de manera sobrenatural. Señor, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, fue tu promesa. Yo te suplico que nuestro corazón sea inclinado a leer tu palabra, que nuestro corazón sea inclinado a hacer tu voluntad. Por favor, ayúdanos. Por nuestra hermana Berta Vázquez, Padre Celestial. Por nuestro hermano Enrique Molina, sánalo de esa enfermedad. Padre, si entre los hermanos que escuchan o lo escucharán por diferido, ay, Padre Celestial, hermanos quebrantados de salud, repréndelo. Te pedimos porque tengas misericordia y todos aquellos que están enfermos de COVID en el mundo, Padre, según tu propósito y voluntad, perdona los pecados de nosotros como humanidad y perdona a la iglesia de Cristo, Padre Celestial, por los pecados que hemos permitido. Ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a hacer luz en medio de tiniebla, ayúdanos como iglesia a hacer tu voluntad para que tú, Padre Celestial, puedas obrar grandemente. Por favor, cierra la boca del infierno, que más almas no estén llegando, Señor. Que por favor nos des la oportunidad de rectificar el camino que nosotros hemos llevado equivocado, no leyendo, no orando, no congregándonos. Por favor, Padre, ayúdanos a rectificar nuestro camino y a ser instrumentos de bendición para todos y cada uno de aquellos, Padre Celestial, que nos puedan escuchar. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, y ayúdanos a hacer luz en medio de este mundo de tinieblas, Padre, para que así tu nombre sea exaltado. Ayúdanos y despierte en nosotros el deseo de leer tu palabra, para aprender a leer todos los días de nuestra vida, para poder
temer, Padre Celestial, tu santo nombre y reverenciarlo, para que así podamos cumplir tus mandamientos, para que nuestro corazón no se eleve sobre nuestros hermanos, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros hijos, que podamos ser luz en medio de este mundo de tiniebla, que no pequemos contra ti, Padre Celestial, para que a nuestra familia les vaya bien y a todos aquellos que amamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido estar reunidos en este lugar. Bendiga a cada hermano y a cada hermana. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Por Jesús, Padre. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de su programa donde compartimos un breve estudio de la palabra de Dios. Les esperamos mañana a las 10 de la mañana. Estaremos compartiendo otro mensaje de la palabra y a las 4 de la tarde les invitamos. Yo le ruego, por favor, amado hermano y hermana, vólquese a leer la palabra de Dios. Pídale al Señor que le dé el deseo y dígale. Le parecerá un poco absurda la ilustración, pero dígale: Señor, así como mi cuerpo físico me pide alimentos, que así mi alma siente esa necesidad de desesperarme por leer tu palabra y por ponerla por práctica. Pídaselo, el Señor es fiel. Dios quiere levantar hombres y mujeres en este tiempo final, que se preparen para lo que viene para este mundo, para que seamos testigos eficaces. En el nombre del Señor Jesucristo, le damos gracias a Él por su bondad, al Padre. Les esperamos mañana a esta hora, a las 4 de la tarde y a las 10 de la mañana. En breves momentos estará nuestro hermano Walter García en tiempos de refrigerio con Dios a las 6 de la tarde. Por favor, mándenos sus peticiones, su testimonio, ya que queremos orar por usted y con usted. Que el Señor le bendiga ricamente.